Muy buenas tardes, sean bienvenidos a nuestro foro Conspiración contra la Democracia, la guerra híbrida, casos en la región. Como observamos con verdadero terror, la guerra no se restringe hoy a los enfrentamientos entre ejércitos en los campos de batalla. Por el contrario, avanza y está presente en múltiples escenarios de la vida diaria. Penetra por las ondas cibernéticas, se aparece en los lugares públicos paralizando servicios esenciales como son el transporte, la salud, la educación y la vivienda. Contamina los contenidos de entretenimiento con noticias falsas y teorías de conspiración que han provocado estragos en la vida democrática de muchas naciones, incluyendo los Estados Unidos. Esta capacidad de maniobra que la tecnología ha creado para los modernos combatientes establece un nuevo espacio de confrontación. El espacio universal donde entran las armas, la cultura, la educación y la información. América Latina, como el resto del mundo, es víctima de esa permanente tormenta de desinformación, recreación de la historia y desarrollo de una narrativa que debilita a la democracia. Hoy vamos a analizar este proceso, denominado por algunos estudiosos y particularmente por la Organización del Tratado del Atlántico Norte como guerra híbrida. En pocas palabras, la guerra híbrida implica una interacción o fusión de instrumentos de poder convencionales y no convencionales y herramientas de subversión. Estos instrumentos o herramientas se combinan de manera sincronizada para explotar las vulnerabilidades de un antagonista y lograr efectos sinergéticos. En el caso de América Latina, las debilidades incluyen instituciones frágiles, élites complacientes y sociedades civiles desmovilizadas. Para estudiar el impacto de la guerra híbrida en nuestra región, hemos invitado hoy a un grupo de verdaderos expertos en la materia, quienes analizarán el complejo proceso desde la óptica de un conjunto de países de la región. Como ustedes saben, estos son los temas que ocupan la atención del Inter-American Institute for Democracy, ya que tienen un impacto sobre el futuro de la democracia en nuestra región. El Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro, cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Es un centro de pensamiento sin connotaciones partidistas que realiza investigaciones académicas, seminarios, coloquios y eventos en un contexto de pluralismo y de tolerancia. Mantiene un fondo editorial para la publicación de obras que contribuyen a la difusión y defensa de la democracia, de la libertad y de la institucionalidad. Hoy vamos a cubrir el siguiente programa. Habrá una bienvenida por parte de nuestro presidente Tomás Regalado. Tenemos un orador de orden que es Carlos Alonso Lucio, de Colombia. Y como expositores tenemos a Francisco Santos, que analizará la situación de la guerra híbrida en Colombia y en Chile, a Francisco Endara Daza, que analizará la situación en el Ecuador, Emilio Martínez, que analizará la situación en Bolivia, y Asdrúbal Aguiar, quien analizará la situación en Venezuela. Habrá unas conclusiones a cargo de nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín. El expositor principal tendrá 15 minutos para desarrollar su tesis y el resto de los participantes 6 minutos para hacer sus intervenciones. Para iniciar este programa, le voy a pedir entonces a nuestro presidente, Tomás Regalado, que nos entregue sus palabras de bienvenida. Bienvenido, presidente. Muchas gracias, Beatrice, y muy buenas tardes a todos aquellos que están conectados, porque hoy verdaderamente vamos a recibir una clase universitaria de primera sobre las distintas estrategias que hay para derrocar las democracias que nos quedan en este hemisferio y en otras naciones. Hay que recordar que las primeras dos frases que dijo Fidel Castro en 1959, después de asumir el poder, fueron: la primera, elecciones para qué. Y ahí comenzó a escribir un manual que es lo que está siendo utilizado. Después, la mayoría del pueblo le aplaudió. Después pronunció armas para qué, y también la mayoría lo aplaudió. Usaba las manifestaciones que él mismo convocaba para enviarlas a tomar estaciones de radio, de televisión, invadir colegios católicos en el nombre de la revolución. Toda aquella gente
que participaron o ya no están con nosotros o muchas llegaron al exilio. Y actualmente hay varios gobiernos que están siguiendo ese manual, haciendo lo que hoy ustedes van a escuchar en detalles y por expertos que nos van a enseñar estas estrategias. La misión del instituto es informar, la misión del instituto es decirle qué pasó hace un tiempo, que está pasando y que puede pasar en otros países. Por eso estamos muy expectantes para escuchar las presentaciones de la tarde de hoy. Bienvenidos. Muchas gracias a nuestro presidente por ese marco de bienvenida que nos ha dado. Vamos ahora a darle el derecho de palabra a Carlos Alonso Lucio, que es una destacada figura de la construcción democrática en Colombia. Ha sido reconocido por su trayectoria en diferentes ámbitos políticos y religiosos, entre ellos por haber sido miembro de la dirección del M-19, candidato a la alcaldía de Bogotá, representante a la Cámara, senador de la República de Colombia y asesor de paz del proceso de negociaciones entre el gobierno nacional y las autodefensas colombianas en Santa Fe de Ralito. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias. En primer término, quiero saludarlos y agradecerles la invitación. Es para mí muy honroso estar compartiendo estas reflexiones con ustedes esta tarde. Nuestra conversación se inscribe dentro de la enorme preocupación de las crisis y las amenazas que acechan a nuestras democracias. Primordialmente en América Latina, obviamente en Occidente en su conjunto. Es muy usual, esta es una preocupación muy generalizada, lleva ya un tiempo, y la mayoría de las aproximaciones las hacemos desde el análisis de las crisis políticas de las democracias, desde las visiones ideológicas de las crisis de las democracias. Últimamente se ha avanzado muchísimo sobre, por ejemplo, la confrontación de narrativas contra la democracia y a veces la fragilidad de las actuales democracias en relación con las narrativas para salir, digamos, a la brega de la batalla política en la actualidad. No obstante, me parece que también debemos profundizar otra forma de aproximación al tema de la crisis de las democracias, que es la aproximación desde la mirada estratégica del problema. Es decir, cuáles son no solamente las fragilidades y los problemas políticos que afrontan las democracias hoy en el mundo y en América Latina, sino también cuáles son sus acechanzas y cuáles son las características de las confrontaciones que en este momento tiene como desafíos reales. Y es en ese orden de ideas donde nos aproximamos al tema de las guerras híbridas. Las guerras híbridas son, digamos, un enunciado, un nombre relativamente nuevo, que, como decía ahora Beatriz, combinan una serie de elementos, digamos, de las guerras convencionales y no convencionales con la realidad de las guerras más irregulares, de guerras psicológicas, y en medio de una nueva circunstancia, fundamentalmente los textos hablan de la incidencia en este orden de ideas de la explosión de las nuevas tecnologías y principalmente de la ascendencia de las redes sociales en el manejo, en la realidad de las sociedades y en el manejo de la política. Haciendo una caracterización del tema de las guerras híbridas, son guerras que acuden a lo que conocemos como guerras psicológicas. Es decir, no solamente a una agitación y a una controversia de ideas, tal cual es natural que se libre en una democracia en el ejercicio del pluralismo en la democracia, sino el ejercicio de las comunicaciones dentro de un diseño estratégico para provocar situaciones predeterminadas. Es decir, de alguna manera existe un cambio de las reglas del juego del debate político y de la discusión política interna en las sociedades, en donde ya no solamente es el libre juego de las ideas, sino las comunicaciones como un arma de guerra política.
lo cual marca, si se quiere, otro manejo absolutamente distinto y le quita una serie de elementos de transparencia, argumentación que son imprescindibles en el juego de la democracia. Juega con otro elemento estratégico, como por ejemplo, el litigio estratégico, es decir, la combinación de comunicaciones, lobby, recursos, para provocar a propósito de la manipulación de la institucionalidad y del andamiaje jurídico de las democracias para ir provocando terrenos y discusiones públicas en función de los propósitos políticos adversarios a la democracia. Juega, por ejemplo, con la financiación de fuerzas políticas afines, léanse partidos, fuerzas sociales, minorías étnicas, etcétera, que logran compaginar con esas estrategias antidemocráticas, es decir, dotarse de unas bases sociales a quienes se las rodea de respaldo y protagonismo a fin de ir generando un clima político de división social. Es decir, hay una serie de herramientas que se conjugan y que están en la mayoría de los textos de análisis de las guerras híbridas. Pero hay un elemento que es fundamental y que me parece que es imprescindible de tenerlo en cuenta y de reconocerlo desde el punto de vista estratégico de las guerras híbridas contra las democracias y contra su objetivo fundamental, que comienza por la desestabilización a través del caos y a cualquier precio de los regímenes democráticos, de los sistemas democráticos. Y consiste en lo siguiente, que es, me parece, donde está el punto central, y es las guerras híbridas incorporan en su proceso de desestabilización de las democracias y de lucha por el poder el elemento de la violencia. Casi que uno pudiera decir que las guerras híbridas son una versión muy siglo XXI de aquel planteamiento estratégico que durante la época de la Guerra Fría se llamó la combinación de las formas de lucha. De alguna manera, el retorno de las guerras híbridas es como un retorno de esa estrategia de la combinación de las formas de lucha al presente contra unas democracias que viven en este momento una cantidad de fragilidades intrínsecas ellas mismas, dadas realidades como la corrupción, la falta de politización de los partidos políticos, las crisis económicas de los países, etcétera, etcétera. Luego estamos ante un desafío muy complejo y es que prácticamente han logrado abusar de las circunstancias del ejercicio democrático para sembrar dentro de su ADN el cromosoma de la violencia dentro de la estrategia de desestabilización de las democracias. Ahora, ¿mediante qué forma de ejercicio de la violencia? Yo he venido trabajando en Colombia mucho un término que poco a poco se abre espacio, que es el término de la milicianización. ¿En qué consiste la milicianización? Es no un ejercicio militar típico, como fue el ejercicio militar guerrillero en la historia de América Latina, bien fuera guerrillero rural o guerrillero urbano, sino que es un ejercicio mucho más de incorporar formas de violencia a las organizaciones que han tenido un espacio político en sí mismas, bien sean los partidos políticos, bien sean las organizaciones sociales, bien sea otro tipo, digamos, los sindicatos, etcétera, para que a través de formas de expresión y de uso de violencia puedan ir acumulando posiciones políticas y espacios en la sociedad. En términos, digamos, de lo que hablan los manuales de la guerra política, este ejercicio estratégico que de todas maneras se incorpora y tiene que ver con la disputa de una geopolítica internacional, de lo que estamos viendo por los mercados, por las economías, por el poder político en el mundo, utiliza, por ejemplo, desde donde puede, poder sembrar su estrategia de milicianización desde las fronteras de países afines. En el caso, por ejemplo, colombiano, es evidente el sistemático respaldo que
han tenido todo tipo de organizaciones criminales y violentas colombianas desde la frontera venezolana. Ese es un caso típico de cómo cuando un país se presta al ejercicio de introducir la guerra híbrida en otro, utiliza su propio territorio para favorecer y convertir en santuario y en retaguardia de esas guerras híbridas, en el caso colombiano, de organizaciones guerrilleras, de organizaciones del narcotráfico, de organizaciones paramilitares y de organizaciones violentas de todo tipo. Como por ejemplo en las guerras híbridas, en el caso colombiano, ha habido recursos y respaldos desde el exterior, por ejemplo, para la financiación de esas guerrillas y de esos grupos armados que avanzan e incursionan, desestabilizando y minando la democracia al interior de nuestro propio territorio. Hay un elemento, por ejemplo, que no se veía en la combinación de las formas de lucha de los años 70, 60, 80 en América Latina, que es el manejo de recursos para la cooptación de fuerzas sociales a través de un lobby que es muy cercano, digámoslo, al ejercicio de la corrupción. Son hoy fuerzas que manejan recursos de lobby para infiltración de funcionarios, para infiltración de dirigentes políticos, para infiltración de fuerzas armadas, para infiltración de periodistas, para infiltración de distintos organismos que poco a poco tienen la capacidad de ejercer liderazgo y de ir construyendo un clima, tanto de caos al interior de las democracias como de ir sembrando unas especies de nuevos liderazgos a la sombra. Hay un elemento, digamos, haciendo aquí un paréntesis estratégico de la mirada de estas guerras híbridas. Y es, su propósito ya no es, al igual que el de la combinación de las formas de lucha de hace 30, 40 y 50 años, cuyo objetivo era la toma del poder. Hoy el ejercicio fundamental es la desestabilización de la democracia a partir de saber que en la medida en que desestabilicen la democracia, caoticen la democracia y derriben a partir de allí los regímenes democráticos, naturalmente en el momento del derribamiento, esos regímenes tendrán que caer en manos de alguien. Y ese alguien son exactamente los liderazgos que a la sombra de esos caos y a la sombra de ese derribamiento de la democracia y de esa hostilidad con la democracia, pues van construyendo. Luego, más que hacer el esfuerzo de ascender hacia la toma del poder, sencillamente minan, caotizan para esperar que caiga cuando se derribe en sus propias manos. Yo quiero aquí hacer, digamos, un énfasis muy importante desde el punto de vista de la peligrosidad por su eficiencia del tema de la milicianización. ¿En qué consiste la milicianización como eje fundamental? En el borrar en la estrategia político-militar, político-violenta, por llamarla mejor, la frontera que existía entre lo militar y lo civil, que inclusive percibía de alguna manera, existía de alguna manera en la época de las guerrillas. La guerrilla de todas maneras era un cuerpo con organización militar y con cierto nivel, es decir, era distinto de la población civil. La milicianización no, la milicianización borra esa frontera. Y al borrar esa frontera genera un par de jaques a los estados democráticos, los que por razones constitucionales, por razones institucionales y por razones de compromisos y obligaciones internacionales, sí tienen que seguir diferenciando entre la esfera de lo civil y la esfera de lo institucional y estatal. Luego, entonces, esas milicias quedan cuando se enfrentan a lo civil, a lo político, a la sociedad en los territorios, con la superioridad de ser ellos quienes ejercen la violencia frente a una ciudadanía inerme y desarmada. Pero a su vez, cuando se enfrentan al Estado, al organismo propiamente militar, quedan con la fortaleza de blindarse, como lo está haciendo, por ejemplo, hoy Hamas en Gaza, frente a los ejércitos, buscando blindarse a propósito de la protección que le da su propia naturaleza de estar imbricada, tejida
dentro de la sociedad civil. Eso plantea un problema estratégico monumental, porque paraliza la acción de las Fuerzas Armadas, neutraliza la acción del Estado, activa las organizaciones internacionales en función de la defensa de esos proyectos, le da causa política a las organizaciones de la izquierda fundamentalista para decir que lo que se está es atropellando un sector popular. En fin, creo que eso, en el caso particular colombiano, que es el que conozco con más precisión, pues nos plantea un jaque estratégico. Y por último, quisiera, sé que el tiempo es corto y debo respetarlo, yo creo que esta estrategia de guerras híbridas con milicianización, con uso de la violencia desde el punto de vista estratégico, nos toma en un momento en que tenemos que ver dos temas que yo creo que estratégicamente tienen que prendernos las alarmas dentro de la defensa de la democracia. La primera, nuestras democracias viven algo así como un síndrome de inmunodeficiencia de la cultura cívica. Es decir, frente a eso, nosotros no sabemos cómo ejercer nuestra ciudadanía y no sabemos cómo defender nuestras democracias. Es decir, tenemos sociedades inermes, partidos inermes y aún instituciones inermes para enfrentar esta nueva estrategia. No existe, digamos, una crisis de pensamiento y una crisis de pensamiento estratégico para poder afrontarlas. En Colombia estamos exactamente viviendo esa realidad. Y hay un segundo elemento que yo creo que es otro prototipo de las guerras híbridas de la actualidad. Y es que en la combinación de las formas de lucha de los años 60 y 70 eran combinaciones de formas de lucha que no eran ricas. Eran organizaciones con precariedades económicas enormes. Hoy la estrategia de guerras híbridas maneja unos recursos inmensos. Yo diría que una de las características de la última etapa, y una última etapa que viene desde la época de Hugo Chávez en Venezuela, es que las izquierdas fundamentalistas de América Latina vienen manejando unos niveles de riqueza y de manejo de recursos que jamás habían utilizado. Aunado, digamos, a ese apoyo de países que logran manejar cifras exorbitantes en su capacidad de incidencia en la generación de crisis de los sistemas democráticos. Sumado a otro elemento que por lo menos en el caso de Colombia es evidente, y es la captura o la captación o la alianza de estos sectores de la izquierda fundamentalista. Carlos, te queda un minuto. Y antidemocrática para el tema del reclutamiento de las economías ilegales. Luego, esos elementos, tanto de ayudas internacionales enormes, sumados a la captura y alianza con organizaciones del crimen organizado y de las economías ilegales, plantean un aumento de la amenaza de las guerras híbridas enormemente peligroso y agresivo para las democracias actuales. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa excelente posición. Ahora vamos a darle el derecho de palabra al doctor Francisco Santos, miembro de nuestra Junta Directiva, quien disertará sobre el impacto de la guerra híbrida sobre la democracia de Colombia y de Chile. El doctor Santos es un periodista de carrera y de inclinación. Fue vicepresidente de Colombia, acompañando en la fórmula presidencial al presidente Álvaro Uribe Vélez. Fue víctima de un secuestro perpetrado por la banda de Pablo Escobar. Desde entonces dirige una organización no gubernamental dedicada a asistir a las víctimas de los secuestros. Adelante, doctor Santos. Bueno, Beatriz, muchas gracias y muchas gracias a la Junta Directiva. Colombia y Chile, increíblemente las dos democracias quizás más sólidas del continente, hoy enfrentan un modelo político que está desinstitucionalizando estas democracias. Y no es casualidad que ambas hayan tenido incidentes en el 2019 y en el 2021, que cuando miramos de dónde vienen, cuando vemos de dónde se financiaron, qué fue lo que hicieron, empieza uno a entender cómo esta guerra híbrida tuvo dos éxitos inmensos en Colombia y en Chile con la elección de Gabriel Boric y de Gustavo Petro. Hoy mirando en retrospectiva lo que pasó, por ejemplo, en el año 68
cuando le hicieron el paro a Carlos Lleras Restrepo, en el año 75, cuando le hicieron el paro a Alfonso López Miquelsen, empieza uno a darse cuenta que ese proceso de utilización de protestas para generar caos en la democracia es algo que se ha venido sofisticando en el continente. Bolivia en el 2002, y hablarán de ese tema, Ecuador durante otras épocas, Colombia 2019, Chile 2019, Ecuador 2019, Colombia 2021 y ahora Perú en el 2023 con la caída del presidente, protestas que venían sobre todo financiadas desde Bolivia para crear caos e incertidumbre, muestran que esto es un fenómeno continental. Colombia y Chile tienen varias características comunes. Primero, que el presidente Piñera y el presidente Duque no entendieron lo que estaban enfrentando. Pensaron que verdaderamente eran protestas sociales, pero una se dio por un supuesto aumento del Transmetro en Santiago, y generar esas protestas de esas dimensiones. Por eso uno dice, esto no me suena, esto está demasiado preparado. Cuando uno mira lo que pasó en esa noche donde incendiaron toda una línea del metro, uno dice, esto fue organizado, esto no es una protesta normal. Obviamente, el presidente Piñera en ese momento, digamos, pierde el control de la situación, no entiende lo que está y cae en la trampa de la creación de una nueva constitución que lo que hace es generar la nueva narrativa y consolidar la narrativa que permite y facilita la elección de Gabriel Boric por poquísimos votos, ciertamente. Pero era eso lo que necesitaban para coger una ciudadanía asustada y llevarla a minimizar el riesgo de elegir un presidente tan radical como Boric. Lo mismo pasa en Colombia. En Colombia en el 2019 no funciona, no les va tan bien. En el 2021 sí. Salíamos del COVID, el presidente Duque no entendió nuevamente lo que estaba pasando, le bloquearon ciudades enteras, le destruyeron la economía, generaron un caos que nuevamente en las elecciones pocos meses después genera como esa aceptación de la narrativa del cambio para no tener que enfrentar lo que había pasado, para resolver esos supuestos problemas, y es lo que le permite a Petro ganar también por poquísimos votos, que sorprendentemente muchos de ellos nacen del Pacto de la Picota, son votos que están en las zonas donde los grupos ilegales controlan territorio, controlan poblaciones, y esa diferenciación que hay es la que le permite llegar al poder. Estos dos elementos fundamentales tienen también los elementos de milicianización de los que habla Carlos Alonso Lucio. La primera línea en Colombia es la milicianización, es el ejemplo de una milicia que, entre otras, se pudo averiguar, fue financiada por Rusia. Cayó un funcionario de la embajada rusa alquilando cuentas para pagarle a los que estaban generando la violencia. Desafortunadamente, y ese es otro error del presidente Duque, nunca se supo qué pasó con esa investigación, subió y después desapareció. Yo creo que ahí hay mucha tela de dónde cortar. Y lo mismo cuando miramos lo que pasó en Chile, son las organizaciones del Partido Comunista, las organizaciones anarquistas, que venían desde la época inclusive de Allende, porque para la Unión Soviética entonces y la Rusia de hoy, América Latina sí es estratégico. Y todas esas organizaciones y toda esa capacidad de movilización, de generación de milicianos que tienen un pie en lo civil y un pie no en lo militar, sino en lo violento, los mantuvieron durante todos estos años. Los organismos de seguridad rusos funcionaron y entienden que en esos momentos, con poquísima plata, pero con muy buena dirección, con redes sociales, usted puede crear el caos que acaba generando el escenario político que llevó a Gabriel Boric y a Gustavo Petro al poder. Finalmente, cuando uno mira de dónde viene la mayoría de la comunicación de redes sociales en el 2019 y en el 2021, el 80% de la comunicación de redes sociales viene de Europa y de Ucrania. Y uno se preguntaba,
¿Y Europa y Ucrania qué tienen que ver con esto que está pasando en Colombia o en Chile? No era Europa y Ucrania, son los bots, son las redes, es todo ese mecanismo de redes sociales para generar caos, para aumentar caos, para crear esas condiciones que viene desde fuerzas extracontinentales que tienen en América Latina un espacio para jugar con un solo objetivo. No les importa Colombia, no les importa Chile, no les importa Brasil, no les importa Argentina. Lo único que les importa es causarle problemas al enemigo estratégico de ellos, que es los Estados Unidos. Y en ese sentido, destruir la democracia en nuestro continente, para ellos es un objetivo fundamental en el que han tenido estos éxitos, pero que seguirán buscando otros. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Santo por esa excelente posición tan sucinta y tan clara sobre los efectos de la guerra híbrida en Chile y en Colombia. Viene ahora a presentarnos la situación del Ecuador un colega del Inter-American Institute for Democracy, Francisco Endara Daza, que es ingeniero en sistemas con un minor en Relaciones Internacionales de la Universidad de San Francisco de Quito, es asesor de tecnología y analista político, candidato a la Asamblea Nacional del Ecuador en el 2012 y además es con quien siempre debato yo las ideas del Foro de Sao Paulo. Muchas gracias, Beatriz. Un saludo cordial a quienes nos acompañan aquí en el instituto. Primeramente, agradecer la invitación al presidente del instituto, al directorio. Gracias por la invitación. Yo me voy a referir a la conspiración contra la democracia en el Ecuador y lo que se conoce como la guerra de cuarta generación. ¿Por qué hago esta introducción? Porque justamente el país, el Ecuador, no sabe a lo que se está enfrentando. Y vivimos así, ya pasó el gobierno de Lasso sin entender a lo que se enfrentaba. Esa es la razón por la cual Lasso básicamente tuvo que salir del gobierno. Y hoy tenemos un nuevo gobierno, el de Noboa, Daniel Noboa, que aparentemente no está cayendo en el mismo error de no conocer lo que está enfrentando el Ecuador. Y voy a hacer un breve resumen nada más para quienes nos escuchan. ¿Cómo inició la conspiración contra la democracia en el Ecuador? Hay que recordar que el llamado socialismo del siglo XXI llegó al Ecuador en el año 2006-2007, con su portavoz, que en ese tiempo era Rafael Correa, o su títere, que era Rafael Correa. Y lo curioso es que muchas personas que votaron por Correa y luego se arrepintieron, incluyendo periodistas que creyeron en lo que decía Correa, dicen, no, es que Correa nos engañó. Y yo más bien, si uno revisa la situación del país en aquella época, yo diría que Correa no engañó. Al menos en esa época no engañó a nadie. Él dijo precisamente lo que iba a hacer. Él dijo que estaba de la mano de Hugo Chávez, de que él estaba a favor del socialismo del siglo XXI y que ese modelo era el que se iba a imponer. Sin embargo, la gente no entendía que el llamado socialismo del siglo XXI comprendía básicamente un proyecto dictatorial. Simplemente que era disfrazado por una especie de marketing para que las cosas suenen bonitas y a través de eso, a través del cambio de constitución del Ecuador. Es así como llegamos en el año 2008 con una nueva constitución, se cambió la constitución, cosa que realmente no cabía hacer, porque la constitución se hace cuando no hay un Estado constituido. Sin embargo, ellos se fueron contra todas las normas y crearon una nueva constitución. Incluso crearon un nuevo llamado el quinto poder, que lo manejaron ellos de una manera dictatorial, por decirlo así, o autoritaria. ¿Y qué era este quinto poder? El llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Y qué hace este Consejo de Control Social? Pone los cargos al Consejo Nacional Electoral, al Contralor del Estado, a la Defensoría Pública, a la Defensoría del Pueblo, Procuraduría del Estado, Superintendencia de Banco, vocales del Consejo de la Judicatura. Lo curioso es que entre todas las cabezas de estas instituciones, todas eran afines al correísmo, curiosamente, ¿no? No era uno solo dos cargos, eran todos los cargos. Y llegaron con el disfraz de los derechos humanos. Pero lo curioso es que se adueñaron de las instituciones que son garantes de los derechos humanos. Solo por mencionar un ejemplo, por el tiempo, se tomaron todo lo que es el Poder Judicial. Crearon un Consejo de la Judicatura para poner y quitar jueces a la medida. Ellos no perdieron el tiempo. Cambiaron el Poder Judicial. No fueron solo uno o dos jueces o fiscales que cambiaron. No fueron unos pocos, fueron
la mayoría o todos los jueces en todas las cortes, en la Corte Provincial, en la Corte Superior y en la Corte Superior de Justicia. Y nos olvidamos en muchos casos de que cuando se hizo estos cambios, muchos jueces fueron removidos o destituidos de su cargo cuando trataron de un poco discutir las decisiones que Correa quería tomar. Así es como se sentó el ejemplo, por así decirlo, y en adelante ningún juez se atrevió a irse en contra de los dictados de Correa. La pregunta es, ¿eso era una democracia? Claramente no. Y aquí la cosa curiosa o la pregunta que yo hago, ¿por qué ciertos medios o periodistas se refieren a Correa como presidente? Cuando todos estos síntomas o todas estas acciones son claras de un dictador. Pero bueno, vamos avanzando. Hay ejemplos de esta conspiración contra la democracia que continuó con los jueces, por ejemplo, el caso el muy conocido caso del Universo, o el caso de 30 de septiembre, donde fueron personas inocentes acusadas. Yo fui uno de los acusados. Y lo que quiero resaltar aquí es que en la época del nazismo se dice que fracasó el derecho. Y eso ocurrió o se vio en los tribunales de Nuremberg, cuando la defensa de los asesinos y los genocidas era: yo simplemente obedecí órdenes superiores. Y otros decían: nosotros obedecemos las leyes que aprobó el pueblo. Curiosamente, yo tuve que escuchar en carne propia a algunos jueces este mismo tipo de frases. Para ir concluyendo, ¿cómo se concatena todo esto con lo que llamamos, porque estoy hablando de lo que era la conspiración contra la democracia? Pero ahora vamos más allá. ¿Qué es la guerra de cuarta generación? La guerra de cuarta generación también es conocida como la guerra híbrida. Y justamente comprende lo que ya se mencionó. Se comprende la guerra de guerrillas, la guerra asimétrica, la guerra de baja intensidad, la guerra sucia, operaciones encubiertas. Y aquí hago un pequeño paréntesis para recordar que recientemente fue asesinado un candidato a la presidencia que fue Fernando Villavicencio, que era quien tenía básicamente la proyección de llegar a ser presidente. ¿Y por qué hablo de esto de las operaciones encubiertas? Porque la idea de esta guerra de cuarta generación es básicamente que no se pueda distinguir quiénes están detrás de todas estas operaciones. Y eso es lo que ha venido viviendo el Ecuador. Recordemos que en el año 2019, cuando Lenín Moreno decidió apartarse del camino totalitario que era el de Correa y decidió enrumbar al Ecuador por el camino de la democracia, el Lenín Moreno fue atacado salvajemente por las más violentas protestas que creo que hemos tenido en Ecuador en toda la historia. Se atacó a negocios de personas privadas que no tenían nada que ver con la situación política. En esa época se atacó a casas de personas que asimismo no tenían nada que ver con la situación política. Se atacó a la Contraloría del Estado, se quemó el edificio de la Contraloría del Estado. Y todo esto es importante recordarlo, porque en la Contraloría del Estado, curiosamente, el piso donde se incendió fue donde estaban todos los casos de corrupción contra el correísmo. Qué curioso. Entonces, todo esto va configurando lo que es un ataque que está viviendo el Ecuador bajo este modelo de cuarta generación. Y todo esto va apoyado justamente por la desinformación que se vive en redes sociales. Lamentablemente en el Ecuador la gente no tiene la cultura un poco de informarse un poco mejor y se deja llevar fácilmente por las noticias falsas que son generadas ahora desde México por los prófugos que son los que antes manejaban la comunicación en el gobierno de Correa, o en la dictadura de Correa. Simplemente quiero finalizar diciendo que tenemos un gobierno entrante, el de Daniel Noboa, que tiene dos opciones. Ahora, defender la democracia, que es para lo que fue electo. ¿Y qué implica esto? Descorreizar las instituciones públicas, no permitir la impunidad del correísmo, establecer seguridad en el país, porque estos grupos violentos son los que están haciendo ataques en distintas partes del país, todavía continúan haciendo para crear miedo y dar la sensación de que antes estábamos mejor. Si Noboa comete el error de pactar con la mafia, como lo hizo Lasso, cabe recordarle cómo terminó el gobierno del mismo Lasso, quien llegó al poder sin entender el escenario en el que está inmerso el Ecuador. Y Lasso, por pactar con la mafia, terminó desprestigiado, sin gobernabilidad, porque el socialismo del siglo XXI paga mal a sus devotos. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Un poco sombrío tu pronóstico, pero bueno.
Muchas gracias por esa presentación. Bueno, le vamos a dar ahora el derecho de palabra a don Emilio Martínez, que es un escritor y periodista uruguayo-boliviano que integra el comité de redacción de la revista Problème de l'Amérique latine, que está editada en París. Fue colaborador del diario La Unión y en 1992 recibió el premio literario Los jóvenes también cuentan. Desde 1996 reside en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, donde recibió el Premio Nacional de Literatura Santa Cruz de la Sierra en cuento, en poesía y en teatro. En el año 2001 fue galardonado con el Premio Municipal de Literatura de Montevideo, Uruguay, ahora denominado Premio Onetti. Bienvenido, don Emilio. Gracias, Beatriz, por la presentación. Un cordial saludo a todos los participantes. Qué importante el concepto que recordaba Carlos Alonso Lucio de la combinación de las formas de lucha. Creo que justamente ante eso nos encontramos. Yo quiero hablar específicamente sobre una modalidad de la guerra híbrida que se ha hecho lamentablemente muy popular en América Latina en los últimos años, que es el estallido social planificado. A partir de, bueno, un libro que hemos presentado hace poco en Bolivia, hace menos de un mes, se llama Los 5 mitos de octubre, y que trata sobre lo que sucedió en el país hace ya 20 años, en octubre del 2003, que fue el derrocamiento de un presidente democrático, del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, donde yo entiendo, y esa es la tesis que está desarrollada en el libro, Bolivia sirvió de alguna manera como laboratorio político-social para ensayar este tipo de guerra social, con 3 objetivos, y que creo que después se ha aplicado de una forma bastante similar en Chile y en Colombia. En Chile contra Sebastián Piñera y en Colombia contra Iván Duque. ¿Cuáles eran los 3 objetivos centrales de este movimiento que se puso en marcha en Bolivia en el 2003? Bueno, primero, derrocar a un presidente democrático y constitucional. Segundo, forzar un proceso constituyente, aunque no estuviera previsto en el ordenamiento constitucional vigente. Y tercero, preparar un escenario político electoral que favoreciera a un candidato de la izquierda populista, con el discurso de que después de todo ese proceso tan intenso de inestabilidad, era el único con la capacidad de asegurarle al país la gobernabilidad social. Estos son elementos que los vamos a ver de la misma forma en Bolivia en 2003, en Chile y en Colombia, con resultados desiguales. En Bolivia se consiguió todo. Se consiguió derrocar al presidente constitucional, se consiguió forzar un proceso constituyente y se consiguió allanarle el camino electoral a Evo Morales a la presidencia. En el caso de Chile se consiguieron 2 de los objetivos. No se logró derrocar a Sebastián Piñera. Creo que tanto en el caso de Chile como de Colombia no se logró ese primer objetivo porque no había un vicepresidente que fuera funcional a este movimiento como sí lo hubo en Bolivia. Pero sí se consigue en Chile los otros 2 objetivos, es decir, forzar un proceso constituyente y dibujar este esquema, este panorama de ante tal inestabilidad, bueno, la gobernabilidad social solo la va a dar el candidato de la izquierda populista. Eso se da en Chile. En Colombia solo se logra el último objetivo de los 3. Ahora, ¿por qué ligo tanto lo sucedido en Bolivia con lo sucedido en los otros países? Bueno, en octubre de 2003 hay demasiadas evidencias que están recogidas en el libro sobre participación de las guerrillas, de las narcoguerrillas de Colombia. Por una parte de la FARC, por otra parte del ELN. Sobre el tema de la FARC,
Se da en Cartagena de Indias una reunión que se llamó el Proyecto Amazon, que fue la reunión de todos los directores de servicios de inteligencia de América del Sur, donde coinciden en que efectivamente en el año 2003 hubo una gran presencia de la FARC en Bolivia, y no de 3 o 4 elementos o embajadores, como decía a veces la FARC, sino de por lo menos 70 soldados activos en Bolivia en ese año. Eso respecto a la FARC. Sobre el ELN, es peor todavía la situación. Hay testimonios que da ante un tribunal de Bogotá un ex integrante del ELN, Jorge Martínez Pinzón. Son documentos oficiales de la Fiscalía de Colombia, donde dice que en una reunión del alto mando del ELN sucedida en Aguachica, en Colombia, en noviembre del 2002, se dice que va avanzando bien el proyecto en Bolivia y que aparte del recurso de la coca, esa era la jerga que se usaba, iba a haber otro recurso porque como el gobierno estaba planificando exportar el gas a través de Chile, se iba a movilizar a las masas en protesta y se iba a procurar derrocar al presidente. Esto es textual, el testimonio de Martínez Pinzón del ELN. Y bueno, del cruce de informes de inteligencia que hubo en su momento entre Bolivia y Colombia, donde participan también otros países de la región, se llega a la conclusión de que la presencia del ELN de Colombia en Bolivia en ese año tenía un núcleo principal de 34 soldados combatientes y alrededor de esto, entre apoyos logísticos, seguidores, etc., se llegaba a una estructura de más de 500 personas. ¿Sí? Tenemos entonces que en este primer derrocamiento a un presidente democrático según esta metodología, con elementos que se repiten en varios países, tuvo entonces una presencia colombiana importante. Sin embargo, el laboratorio fue Bolivia. Y bueno, pasaron algunos años hasta que el método se replicara, pero con detalles en Chile y en Colombia. En el caso de Bolivia, hay peritajes importantes que se han hecho en la corte de Fort Lauderdale, en Estados Unidos, sobre los disparos que se atribuían a los militares, en el caso de las víctimas mortales que hubieron en octubre de 2003, y donde un perito, David Katz, uno de los mayores expertos en materia balística del mundo, llega a la conclusión que en todos los casos que él audita o que él perita, era imposible que los disparos provinieran de las Fuerzas Armadas, tanto por el emplazamiento, como por la trayectoria de los disparos, como por el tipo de proyectiles, que concordaban mucho más con proyectiles disparados desde fusiles Mauser, como habían sido vistos en manos de civiles en la localidad de Guarizata, lo que una vez más lleva a ensamblar la verdad de que muchos de los disparos que se produjeron en octubre de 2003 pudieron provenir entonces tanto de elementos de la FARC como del ELN y también de cuadros domésticos, digamos, de lo que fue la guerrilla boliviana del EGTK de los 90. Le resta un minuto, que según uno de sus principales cabecillas, que fue Felipe Quispe, él mismo confesó en un libro que esos cuadros habían sido activados para el año 2003. Bueno, lo importante creo que es remarcar que sí, estamos ante formas de guerra híbrida, pero además que hay alguna modalidad, alguna cepa específica de guerra social o de estallido social planificado que se ensayó en Bolivia en ese año, en el 2003, y que después se ha replicado
de manera ajustada, perfeccionada, en Chile y en Colombia. Muchísimas gracias por esa exposición. Vamos ahora a darle el derecho de palabra al doctor Asdrúbal Aguiar, que es un abogado y doctor en Derecho, summa cum laude. Es miembro del hispano de la Real Academia de Ciencias, Artes y Letras de España y de la Academia Internacional de Derecho Comparado de La Haya. Profesor de Derecho Internacional y Derechos Humanos en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y en la USAL de Buenos Aires. Ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex embajador, gobernador de Caracas y ministro de la Presidencia, ministro del Interior, director y actualmente es el director de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, conocida como IDEA. Bienvenido, doctor Aguiar. Gracias, querida Beatriz. Comienzo por el comienzo dándole mi cordial saludo, presentándole mi cordial saludo a don Tomás Regalado, agradeciéndole a Francisco Santos el que haya tenido la generosidad de invitarme. Y bueno, mi renovado abrazo a Carlos Sánchez y a Beatriz y a quienes forman parte conmigo del panel de esta tarde. Debo decirles que las guerras del siglo XXI encuentran asidero y explicación dentro de un inédito ecosistema producto de un quiebre epocal a partir de 1989, en el que se suma el agotamiento del socialismo real con la tercera y la cuarta revoluciones industriales, la digital y la de la inteligencia artificial. La virtualidad y la instantaneidad entierran a la lógica territorial y temporal de la experiencia de las sociedades y de la organización del poder desde los orígenes de la historia. Y esto es lo inédito. Por vía de efectos, la deconstrucción cultural, la liquidez en las ideas, como lo señala Bauman, paradójicamente hicieron viable el sueño de Antonio Gramsci, marxista italiano que bebe en las fuentes del fascismo, y quien cultiva el régimen de la mentira. El cemento de lo social, decía él, no es la ideología, sino la cultura, cuya destrucción ha de ser el objeto y el objetivo eficaz de toda revolución, en lo particular de estas guerras híbridas de las que hablamos en este momento. Debo decir entonces que el germen de la guerra híbrida o asimétrica y su marca de fábrica, salvo la cuestión del lawfare o la judicialización del enemigo, forjada desde el Foro de San Pablo y renovada por el Grupo de Puebla 30 años más tarde, es de neto origen venezolano. Precede al trabajo del Pentágono de 2005, en donde nace justamente esa categoría para tratar sobre todo de describir lo que eran los avances de Rusia sobre Ucrania ya planteados en aquel momento. Tras el referéndum revocatorio de 2004, que el centro Carter le quita a la oposición venezolana para moderar a Chávez, anuncia en noviembre de la nueva etapa el nuevo mapa estratégico de la revolución bolivariana, el mismo señor Hugo Chávez. Abordo sus contenidos en mi libro El problema de Venezuela, que publico en el año 16. Al margen de su realidad o irrealidad, en líneas gruesas y precisas, plantea a Chávez la guerra asimétrica que es internacional y también interna o endógena. Al referirse a la nueva estrategia militar nacional, impone como tareas para la Fuerza Armada una mayor relación con las misiones sociales cubanas y una mejor relación con Fuerzas Armadas amigas en Latinoamérica. Advierte sobre la necesidad de prepararse para abandonar los métodos convencionales y aprender de la experiencia de la lucha guerrillera con asistencia de exguerrilleros venezolanos. El teatro de operaciones se concreta en las acciones defensivas que se llevarían a cabo en la zona fronteriza con Colombia por la implementación del Plan Colombia. Eso reza el documento presidencial. La nueva etapa manda a educar a la población en los principios militares de disciplina, amor a la patria y obediencia. Promueve la unidad cívico-militar para acciones de seguridad,
o mejor todavía, la incorporación del pueblo a la defensa nacional a través de la reserva militar. Así le pide Chávez en aquel momento, en el año 2004, a sus alcaldes, identificar a los patriotas que, venidos del pueblo, han de hacer parte de la reserva, según que uno sea, leo textualmente, tirador de fusil, francotirador o lanzador de granada. Ya contaba, según lo revela el propio Chávez, con 100.000 hombres en la milicia. Al plantear la guerra asimétrica, que la proyecta híbrida una vez como pacta su acuerdo logístico con la narcoguerrilla de la FARC en 1999, sumándole el control de los medios de comunicación social para imponer sus narrativas y encomendándole a Cuba la instalación y control del andamiaje digital necesario para tales fines, y al objeto asimismo de sujetar la data electoral, afirma el presidente Chávez lo siguiente: hace 3 años atrás éramos Cuba y Venezuela a nivel de gobierno. Ahora, ¿cómo ha cambiado la situación? Y prosigue. Se han venido definiendo 2 ejes contrapuestos: Caracas, Brasilia, Buenos Aires, sobre el cual corren vientos fuertes de cambio, y que el imperio, es su criterio, va a tratar de debilitarlo siempre o de partirlo. Existe otro eje: Bogotá, Quito, Lima, La Paz, Santiago de Chile, dominado por el Pentágono. La estrategia nuestra de guerra híbrida debe ser quebrar ese eje. La forma de hacerlo la explica Chávez en sus láminas de esta manera: desarrollar una estrategia de divulgación e información hacia Estados Unidos para neutralizar elementos de acción imperial contra Venezuela. Crear grupos de formadores de opinión, comunicólogos e intelectuales para contribuir a conformar matrices de opinión favorables al proceso. Utilizaremos todas las estrategias posibles, señala, desde una estrategia de defensa móvil frente al gigante hasta el ataque. No está prevista la invasión a los Estados Unidos, indica, pues justamente es híbrida la guerra que él planteaba. No se queda en su patio. Propone avanzar hacia lo global con la nueva etapa, ya desde el 2004. El acercamiento a España es algo vital para nuestra revolución, para nuestro gobierno. Los enfrentamientos entre los fuertes debemos aprovecharlos para nuestra estrategia. En las repúblicas exsoviéticas queda un nutriente. Ahí quedó una semilla que ahora está rebrotando. China tiene mucho dinero y quiere invertir en estos países, repite Chávez. Vamos a invitar a esos capitales. Estamos en el nuevo momento. Ellos fortalecidos, nosotros fortalecidos, es el momento de ensamblar a Duce. Finalizo con una observación que es máxima de la experiencia y ya un corolario. El poder militar de Occidente, sujeto al derecho internacional humanitario, atado a las reglas desde 1945 que predica el derecho internacional moderno, a pesar de su superioridad material y supremacía tecnológica, como para lograr objetivos rápidos sin daños colaterales, se encuentra en lo inmediato en palmaria desventaja ante las guerras híbridas del siglo XXI. Estas llegan desasidas de cánones, de ataduras éticas, guiadas por el relativismo. Son explotadoras de la virtualidad y de la instantaneidad dominantes. Buscan vencer en el teatro de la opinión pública sin mengua de perder la parte convencional de la guerra en el territorio. Ese es el nuevo paradigma del poder. En cuanto a lo venezolano, aprovecho y con esto voy concluyendo para recordar un dato olvidado que cabe recrear en una hora de subversión de las realidades y planteada, como ha sido por la República Cooperativa de Guyana, una demanda contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia. El 12 de noviembre de 2004, al presentar la nueva etapa, Chávez sumó como aliada para su guerra asimétrica a Guyana. Y esto tuvo su costo. Estas fueron sus palabras, que quedaron grabadas para la posteridad. Ahí está también Guyana. Por razones geopolíticas y del reclamo territorial, nosotros hemos estado siempre lejos de ese país. Pero Guyana es un pueblo hermano, es un pueblo subdesarrollado y hay un gobierno allí que pudiera ser un gran aliado.
Gobiernos de extrema derecha, subordinados a Washington, nos quisieron empujar a una guerra con Guyana cuando Guyana mandaba Forbes Burnham para tratar de quebrar el movimiento socialista guyanés. Quien gobierna Guyana hoy es un hombre joven, el presidente Jadeo, que viene de esa fila, aun cuando es de línea moderada. Tenemos, con esto concluye, que atraer a Guyana hacia la integración de Sudamérica. Con Guyana, aun cuando ellos descienden de ingleses, hay raíces comunes, la música, el color, la liga del negro con el indio, los amerindios y los europeos. Esa fue la historia. Nosotros venimos del futuro, mi querido amigo. Muchísimas gracias por esa aclaratoria, porque yo coincido con el doctor Aguiar. El trademark de toda esta degeneración de la democracia en América Latina es venezolano, es un trademark venezolano. Vamos ahora a escuchar las conclusiones de nuestro foro a cargo de Carlos Sánchez Berzaín, nuestro director ejecutivo, que es abogado y político boliviano. Fue ministro de la Presidencia, ministro de Gobierno y ministro de Defensa durante el primer y segundo gobierno del presidente constitucional Gonzalo Sánchez de Lozada, fundador del Ateneo Jurídico Boliviano y doctor en Ciencias Jurídicas. Adelante. Gracias. Gracias, Beatriz. Gracias a los brillantes expositores de hoy día que nos han dado una visión del enfoque de lo que es la conspiración histórica contra la democracia, porque hasta aquí hemos visto los procesos de conspiración, se han puesto de relieve los exitosos, voy a mencionar algunos de los que han fracasado, en el marco de este foro denominado Conspiración contra la Democracia, Guerra Híbrida, algunos casos. El tema de la guerra híbrida es un concepto que aparece en este siglo para mostrar una forma de confrontación utilizando no solamente los medios violentos, sino medios sociales, políticos, comunicacionales, tecnológicos, para producir un ataque y de esa manera lograr efectos que en los hechos son el deterioro de la democracia, el destrozo del sistema, el ataque al capitalismo y la toma del poder. Todo lo que hemos visto aquí y el conjunto de conceptos que se pueden formar en torno a lo que es la guerra híbrida, nos muestra que la guerra híbrida es un mecanismo de conspiración, es un mecanismo de desestabilización, es un proceso de crimen organizado para terminar con la estructura democrática de los países y por lo tanto es un mecanismo. Y el tema es que este mecanismo, que puede enriquecerse, mejorarse o perfeccionarse, no es otra cosa que una metodología criminal. Porque si ustedes cogen los elementos prácticos, teóricos y descriptivos de la guerra híbrida, van a encontrar que están plagados de crímenes. Conspiración, sedición, desinformación, falsificación, difusión de noticias falsas, extorsión, amenazas. Se puede vaciar todo el Código Penal. Y en ese sentido, la guerra híbrida es la manera de darle con todo a la democracia al margen de la ley. Y eso trae consigo una pregunta. ¿Son las democracias inermes? ¿La democracia es un sistema indefenso? ¿Por qué las guerras híbridas, que son la denominación actual de la conspiración, tienen éxito? Y yo creo que la respuesta a eso, que es algo en lo que tenemos que trabajar, es primero porque se subestima la conspiración después de la década, la última década del siglo pasado, que para América Latina fue la década casi de la democracia plena, donde a partir de la Cumbre de las Américas de 1994 solo quedaba una dictadura, la de Cuba, y se preveyó en el consenso democrático regional que iba a caer sola. Hasta que llegó Chávez y le llevó dinero y auxilió a la dictadura de Cuba el año 1999 y se puso en marcha en el siglo XX
un proceso que con el pie de Lula, con el Foro de Sao Paulo, con el crimen organizado desde el 59 hasta el 99, 40 años en Cuba, y el dinero y el petróleo de Chávez, que fue el socio capitalista, empezaron a destrozar la democracia en América Latina. Y empezaron con la caída del presidente en la Argentina, después cayó el presidente, antes cayó el presidente en el Ecuador, derrocaron al presidente en Bolivia, volvieron a derrocar un presidente en el Ecuador y después derrocaron al secretario general de la Organización de Estados Americanos. Y las alarmas no se prendieron. Y todo eso agravado con el ataque terrorista del 9 de septiembre de 2001 a Estados Unidos, que tuvo como efecto el cambio y el abandono de la política exterior de Estados Unidos respecto a América Latina. Entonces se configuró la tormenta perfecta en la que el crimen organizado con bandera de populismo bolivariano, después convertido en socialismo del siglo XXI, castrochavismo, crecía, mientras las defensas de la democracia se replegaban. Y las defensas de la democracia no eran otra cosa que el sostén de la institucionalidad, la lucha contra el narcotráfico, el fortalecimiento del sistema de mantenimiento de la democracia, porque el mismo día de los ataques, el 11 de septiembre del 2001, se estaba firmando la cumbre de todo ese proceso, la Carta Democrática Interamericana en Lima, Perú. O sea, sabemos que es la guerra híbrida, hemos visto los ejemplos de fracasos o éxitos relativos que se dan el año 2019 en Colombia, donde no se consigue derrocar al presidente, no se consigue hacer una constituyente, pero sí se consigue un nivel de debilitamiento y desinstitucionalización tal que hace posible la llegada de Petro al poder. Éxito. Chile, 2019, donde no se consigue derrocar al presidente Piñera, sí se consigue un proceso constituyente que ya fracasa por segunda vez, porque Chile ha rechazado el Estado plurinacional, y sí se consigue un proceso de desestabilización que permite llegar a la presidencia Boric. Pero en ese mismo momento, en el 2019, se producía el mismo tipo de proceso de conspiración en el Ecuador para derrocar a Lenín Moreno, que había sido el ex vicepresidente del dictador Correa, que estaba retornando y retornó al Ecuador a la democracia. Y no lo derrocaron. ¿Por qué no lo derrocaron? Porque ahí había una política de resistencia institucional. En el Ecuador no consiguieron derrocar al presidente, no consiguieron modificaciones a la Constitución y no consiguieron un nivel de desestabilización que le permita a Correa poner a su delfín en la próxima elección, de la que resultó electo el presidente Lasso. Hay ejemplos para un lado y ejemplos para el otro. Y en Bolivia el 2003 consiguieron todo. Y por eso hoy día Bolivia es un narcoestado, es un estado plurinacional, es un estado satélite de la dictadura cubana y es además la plataforma de conspiración terrorista en acuerdos directos con Irán. Entonces, en este escenario, Venezuela, que se ha atribuido efectivamente el ser la que primero detectó y primero estableció este concepto de la guerra híbrida y el ataque a la democracia, resulta la gran responsable, porque además es el socio capitalista que permite resucitar y darle dinero a la dictadura más antigua de las Américas para que este proceso de expansión se produzca. Y esa es la situación de la América de hoy, en la que hay dos Américas, una América dictatorial liderada por Cuba, porque Cuba es el dueño de este proceso, la dictadura más antigua de las Américas. Venezuela, Bolivia y Nicaragua son sus colonias, son sus satélites. Los dictadores de esos países son los títeres que operan la voluntad de esa pequeña isla que con gran capacidad estratégica controla estas dictaduras, pero además tienen 5 gobiernos paradictatoriales, porque con ese dinero y con este sistema de guerra híbrida, en países democráticos, por mecanismos democráticos y en campañas electorales democráticas, ganan gobiernos y ponen esos gobiernos al servicio de las dictaduras. Argentina con Fernández Kirchner, que acaba en funciones este 10 de diciembre, México con López Obrador, Colombia con Petro, Chile con Boric y Lula con el Brasil.
y juntos 5 gobiernos paradictatoriales y 4 dictaduras forman un bloque que no solamente es antidemocrático o es antiimperialista, es procriminal, es sostenedor del narcotráfico y defensor del terrorismo internacional, como lo demuestra la política exterior de esos 9 estados hoy día bajo un control no democrático. Entonces, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que lo que veníamos percibiendo, denunciando y señalando de que el eje de confrontación en las Américas es dictadura y democracia, dictadura contra democracia, que quiere decir crimen organizado contra la libertad y el Estado de Derecho, se ha vuelto un eje de confrontación mundial. Y se ha vuelto un eje de confrontación mundial a partir de la invasión de Rusia a Ucrania y del último ataque del terrorismo de Hamas en el territorio israelita, que es en verdad un ataque contra la humanidad. Y en ese sentido, este eje de confrontación mundial tiene que llamar la atención porque ahora en América Latina no solamente tenemos la presencia de 4 dictaduras que son técnicamente agonizantes, sino que esas dictaduras se han vuelto plataformas para que las dictaduras de ultramar, Rusia, China, Irán, penetren los territorios y conviertan a estos países en plataforma de ataque contra el enemigo de siempre, que son los Estados Unidos. La conclusión que quiero ofrecer después de estas brillantes exposiciones es que es muy bueno reconocer el mecanismo. El mecanismo se llama guerra híbrida. Está bien, le podemos poner el nombre que quieran. Conspiración, ya les he dicho, es una cadena de delitos, es un concurso delictivo perfecto, pero lo vital es saber quién es el enemigo y entender que la democracia no puede seguir siendo inerme. Las democracias tienen mecanismos para defenderse y son mecanismos legales. Sabemos quién es el enemigo, es la dictadura de Cuba que lidera todo este equipo. ¿Por qué no terminan las democracias con la dictadura de Cuba? No con hechos violentos, sino simplemente cumpliendo el ordenamiento jurídico internacional para devolverle la libertad y la democracia al pueblo cubano, con cuyos resultados le estarán devolviendo la libertad y la democracia a Venezuela, a Bolivia, a Nicaragua y las condiciones de normalidad a toda la región. Cumpliendo ¿qué? La Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el Pacto Interamericano de los Derechos Humanos, la Convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional, el Estatuto de Roma contra los crímenes de lesa humanidad y una cantidad muy importante y más grande de leyes internacionales. Este es un llamado a decir que la guerra híbrida es el mecanismo reciente de la dictadura jefe, que es el enemigo identificado al que hay que responderle la permanente declaratoria de guerra, agresión y conspiración que hace la dictadura de Cuba contra la democracia y los pueblos de las Américas. Gracias. Bueno, con este resumen de nuestro director ejecutivo damos por terminado el foro. Esperamos que nos acompañen la semana que viene, donde vamos a tratar el tema de la narrativa del socialismo del siglo XXI y sus puntos débiles y cómo atacarla. Muchas gracias por su presencia y por su apoyo a nuestra institución. Bueno, mi querido Pacho y mi querido Asdrúbal, brillantes exposiciones. Sí, mira.